dentro de los linfomas, pues en pocas palabras son tumores de la linfa, son ganglios linfáticos inflamados que depende de la etiología. Ya ven que con el VIH o el SIDA, pues tenemos el linfoma no Hodgkin también, pero son tumoraciones que por lo regular aparecen en el cuello o en todas las cadenas ganglionares que normalmente nosotros vemos, ¿verdad? Hay dos tipos principales de linfomas: el linfoma de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. El linfoma de no Hodgkin representa más o menos el 35, alrededor de 35 tipos de cáncer que afectan a las células del sistema inmunológico. Existen 5 subtipos de la enfermedad de Hodgkin y alrededor de 30 subtipos del linfoma no Hodgkin. Si se dan cuenta, entonces es un cáncer que afecta principalmente a las células del sistema inmunológico, ¿verdad? Las diferencias son sumamente importantes. ¿Cuáles son las diferencias entre la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no hodgkinianos? Entonces aquí está. Nos damos cuenta que la enfermedad de Hodgkin pues está localizado preferentemente en un solo grupo de ganglios, principalmente ganglios axilares, mediastínicos y paraórticos, ¿de acuerdo? Se diseminan con contigüidad, siguiendo un orden previsto. Rara vez afectan a los ganglios mesentéricos y a los anillos de Waldeyer, y rara afectación extraganglionar, ¿verdad? Los linfomas no Hodgkin pues, suelen afectar a muchos ganglios periféricos, ¿verdad? Ganglios inguinales, ganglios retroauriculares, ¿ya? No se extienden por contigüidad, quiere decir que aparecen en zonas distintas. Suelen afectar al anillo de Waldeyer y de ganglios mesentéricos y frecuente afectación extraganglionar, ¿ya? La diferencia entre el linfoma no Hodgkin y el linfoma o enfermedad de Hodgkin. Si nosotros nos damos cuenta, este es un linfoma que por lo regular, si vemos esta diapositiva, decimos que el linfoma de Hodgkin afecta principalmente ganglios axilares, cervicales, mediastínicos y paraórticos. Aquí nosotros con esta afectación solo podemos decir que es un linfoma de Hodgkin porque es lo más frecuente, ¿verdad? Los ganglios se inflaman y pues dan la característica típica de tumores en el cuello. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad? Pues tenemos tumor de tiroides o el timoma, esclerosis nodular, linfoma de linfocitos T, leucemia leucocítica de linfocitos T, o tenemos también el linfoma, ¿verdad? Eso es como que también está el tiroides o tiroidoma, que puede ser también una causa de tumores en el cuello, ¿verdad? Pero este tendría que ser más en esta zona donde está la tiroides, aunque puede afectar también esta parte de acá. Pero si se dan cuenta, aquí se ve bien la cadena ganglionar bien inflamada y tiene continuidad, ¿verdad? Entonces seguramente es un caso de un linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Bueno, son neoplasias, depende de tipo linfoide, que puede ser de afectación de linfocitos B, linfocitos T o natural killer. Recuérdense que los linfocitos B tienen la función principal de producción de anticuerpos, ¿verdad? Y de memoria. Los linfocitos T pues son los T helper y T helper y T citotóxicos, ¿verdad? Y los natural killer pues son aquellos kamikazes. Kamikazes, creo que es. ¿Por qué son kamikazes? Porque los linfocitos natural killer son aquellos que llegan y agarran a la célula y se destruyen juntamente con la célula, ¿verdad? Pero existen entonces de tipo linfocitos B, linfocitos T y natural killer. El predominio es en pacientes de género masculino en edad media. El tipo histológico más frecuente es el difuso de células B grandes. La etiología pues es
por una disminución inmunológica previa o pacientes con SIDA, radioterapia o quimioterapia previa, principalmente pacientes con cáncer, bajo tratamiento de cáncer, algunos virus como virus de Epstein-Barr, hepatitis C y virus de herpes zóster 8. Recuerden que si lo analizamos bien, muchos de estos virus de Epstein-Barr, virus de son los causantes de algunas enfermedades inmunológicas, ¿va ustedes? Hasta el mismo Guillain-Barré puede ser causado por ese tipo de virus que por lo regular si no se tratan bien pues son causantes de muchas enfermedades. Algunas bacterias que están relacionadas a linfomas pues está Helicobacter pylori, clamidia, borrelia y Campylobacter jejuni. Entonces hay que investigar ese tipo de enfermedades. El linfoma no Hodgkin es mucho más común que la enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, el linfoma de Hodgkin presenta mayores casos avanzados. La incidencia del linfoma no Hodgkin aumenta progresivamente con la edad, pico aproximadamente de los 60 años. Y la enfermedad de Hodgkin es más común en personas entre 16 y 34 años. Estamos hablando de pacientes adultos jóvenes y en personas con edades arriba de 55 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Eso es importante. La incidencia, que es lo más común, y para poder empezar a hacer una detección temprana de este tipo de patologías, ¿verdad? Existe una estratificación según cómo esté afectado. Recuerden que esto se hace por medio de gamografía ósea, se puede hacer por medio de tomografías o resonancias, pero existe la estratificación de Ann Arbor, que clasifica esto en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. En la etapa 1 nos dice que es una enfermedad localizada, una sola región de ganglios linfáticos o un solo órgano. Como vemos aquí en la imagen, solamente una cadena de ganglios está afectada. En la etapa 2, pues están afectadas 2 o más regiones o cadenas linfáticas. Y en la etapa 3, pues dice 2 o más regiones de ganglios linfáticos por arriba o por debajo del diafragma. Y en la etapa 4, pues ya es una enfermedad extendida a varios órganos con o sin afectación de ganglios linfáticos. Algo importante es y por qué sirven las tablas estas de estadificación de los casos de linfomas. Sirven principalmente porque para ver qué tipo de tratamiento es el necesario. En algún momento pues se decía que los pacientes que tenían linfoma pues tenían un buen pronóstico, ya, dependiendo la severidad del caso. Si ya están en la etapa 4 pues la situación se pone un poquito complicada. Pero en la etapa 2, 3 pues tiene un buen pronóstico, tiene una incidencia alta de curación, pero siempre existen los casos especiales dependiendo del tipo de linfoma que se detecte según la inmunohistoquímica, ¿verdad? Aquí está la misma clasificación, ¿verdad? Donde ya vemos en estadio 4 una afectación importante que puede ir desde meses a años, ¿verdad? Los linfomas, según la clasificación de la OMS detectados en nuestra revisión, pues está el linfoma de células B, el linfoma de células T, el linfoma de Hodgkin, la extensión secundaria a algunos órganos gastrointestinales. Solamente quiero que lo sepan cuáles son los linfomas de células B, cuáles son los linfomas de células T, porque si se dan cuenta, dentro de los linfomas de células B están leucemias, ¿verdad? Mielomas, y dentro de las células T también tenemos leucemias, también tenemos linfomas, y células B, pues con potencial maligno sirve el linfoproliferativo post-trasplante polimórfico. Solo que lo sepan, no es nada interesante. La enfermedad de Hodgkin, pues, es el linfoma de Hodgkin es una proliferación tumoral maligna primaria de los ganglios linfáticos, rara vez afecta el tejido linfoide extraganglionar y está caracterizado por linfadenopatía supraumbiliar o el tejido linfoide en general. Afecta principalmente el mediastino anterior, superior y medio. Se presenta en adultos jóvenes y la etiología tiende a ser desconocida. Vemos esta imagen de acá de un paciente que tiene linfoma y todas las cadenas ganglionares afectadas.
pero mínimo más o menos en el 85% de los casos en niños varones. En adultos jóvenes va de 15 a 34 y en personas mayores arriba de 55, como ya me habíamos dicho. En Estados Unidos los adultos jóvenes pues tienden a tener esclerosis nodular, en los niños y los ancianos pues tienen celularidad de tipo mixto y por lo regular es tipo de una esclerosis nodular, ¿verdad? Esto es pura histoquímica, pura histología. Las células de Hodgkin que son grandes con citoplasma pálido son células grandes con citoplasma pálido relativamente abundante, núcleo grande vesiculoso, redondeado o irregular y una membrana nuclear gruesa por marginación de cromatina y núcleo prominente. ¿De acuerdo? En la clasificación, pues, según la Organización Mundial de la Salud en el 2001, las define como no clásicas y clásicas, sabiendo que el clásico se representa el 95% de los casos, ¿verdad? La esclerosis nodular, los linfocitos rica, la celularidad mixta, la depresión linfocítica y la mayoría de los casos, pues, si se dan cuenta, tienen pronósticos favorables, ¿verdad? Principalmente al tratamiento. En el clásico, pues es una esclerosis nodular, afecta principalmente a mujeres. En el 80% de los casos hay afectación de mediastino, se disemina vaso, hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, cervicales inferiores, supraclaviculares y mediastínico. Histológicamente vamos a ver bandas de fibrosis, esclerosantes con colágeno, un patrón nodular y una cápsula que está engrosada. Si nosotros lo hacemos inmunogenotipo, pues vamos a encontrar el clúster de diferenciación 15-30 y el clúster de diferenciación 45 negativo. ¿Es importante eso? Pues la verdad es que no más que quieran ser inmunólogos, pero lo que me interesa es la diseminación del linfoma clásico y histológicamente qué es lo que se encuentra bajo ustedes. Eso es lo que me interesa. Aquí vemos, ¿verdad? Unas imágenes histológicas donde vemos las bandas de fibrosis, ¿verdad? Que vemos acá. Ven estos como caminos que se ven acá. Esas son bandas de fibrosis esclerosantes con colágeno, dando las características de un patrón nodular. Esta imagen de acá, esta imagen de acá y esta imagen de acá. Patrón nodular, ¿verdad? El clásico con celularidad mixta, pues presenta en el 70% de los hombres, de mayor con presentación en fase tardía 3 y 4. Con síntomas sistémicos, ganglios linfáticos afectados son del abdomen y del vaso. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a ver infiltrado celular heterogéneo, inflamatorio, formado por linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos benignos. El inmunofenotipo es, como les decía, el clúster de diferenciación 15-30 y clúster de diferenciación 45. Tiene un pronóstico favorable y está asociado al VIH. Recuerden que normalmente que platicamos del VIH, dijimos algo del linfoma, este es el linfoma de celularidad mixta que está asociado al VIH. Vemos una celularidad mixta y dice hay linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Muchas células, muchos neutrófilos, muchos linfocitos, muchos eosinófilos, muchas celularidades, si se dan cuenta, hay mixta, muchas células involucradas. Entonces eso nos da un patrón característico con un poquito de tejido conectivo pensando en un linfoma. Clásico, rico de predominio linfocítico, pues principalmente es en hombres. Clínicamente la presentación de los patrones de supervivencia son similares a aquellos para las variables celularidad mixta. Histológicamente se caracteriza por las células clásicas de Hodgkin y con un abundante trasfondo de linfocitos pequeños, falta de células inflamatorias y bandas de colágeno, ¿verdad? Entonces, tenemos una celularidad de tipo rico de predominio linfocítico. Las células estas de Red-Stenberg son linfocitos de tipo blancos, grandes y anormales que en ocasiones contienen más de un núcleo. Recuerden que un linfocito tiende a tener un núcleo nada más, pero las células de Red-Stenberg o esta abreviatura que vemos acá, ¿verdad?
nos indica que primero es característico de células de personas con linfoma de Hodgkin y se caracteriza porque dentro de las células existen múltiples núcleos, como vemos acá, ¿verdad? Son células con citoplasma que tienen varios núcleos que por lo regular son linfocitos pequeños que tienen muchas células adentro. Esas son las conocidas como células de Restenberg. Si no estoy mal, aquí hay otra, ¿verdad? Y aquí por ahí hay otra, ¿verdad? Muy bien. El clásico de depresión linfocítica pues está asociado a VIH también y a la edad avanzada. El virus de Epstein-Barr se expresa en muchos de estos tumores. Está afectado los órganos abdominales, ganglios retroperitoneales y la médula ósea. Menos comunes las adenopatías periféricas, 70% están en fase avanzada y el 80% son síntomas básicos o simples. El infiltrado difuso con pocos linfocitos o fibrosis. Existen dos tipos sarcomatoso y una variante difusa con fibrosis extensa desordenada, ¿verdad? Entonces, veamos. Aquí tenemos la histología, vemos que dice un infiltrado difuso con pocos linfocitos o fibrosis, ¿verdad? Hay pocos linfocitos y tenemos mucha fibrosis. La fibrosis son estos canales que se ven ahí como blancos. Si ustedes tienen mucha imaginación, ven como existen como corrientes y acumulación de tejido conectivo que nos dan como la apariencia como que fueran caminos, y esto nos indicaría que existe fibrosis, ¿verdad? La no clásica, predominantemente de tipo linfocítico, pues se presenta en pacientes menores de 35 años, tienen adenopatías cervicales o axilares, pocas veces hay afectación miasténica y rara vez medular. Histológicamente se encuentran en células LIH, con fondo predominantemente con linfocitos benignos, con especies eosinófilos, neutrófilos y con signos de necrosis o fibrosis, ¿ya? El inmunofenotipo, pues, es el clúster de diferenciación 45-20 y el clúster de diferenciación 30. Entonces, también tenemos que el pronóstico es bueno y 3 a 5% de los casos evoluciona en linfomas difusos de células grandes. Entonces, aquí está una imagen histológica. Hay poquitos eosinófilos, hay poquitos neutrófilos y células plasmáticas, pero si se dan cuenta, el aspecto es completamente distinto. Aquí están los eritrocitos. Este parece ser un neutrófilo. Este parece ser un eosinófilo. Y vamos a ver. Linfocito puede ser, ¿verdad? El diagnóstico, pues, netamente es clínico. La mayoría de los casos es que los pacientes llegan y dicen que tienen una masa en el cuello que les salió hace más o menos 15 días, pero esto lleva más tiempo. Recuerden que según los estadios puede llegar de meses a años. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la enfermedad? Pues hacemos tomografía de tórax abdomen pelvis para estadificar al paciente. Hematología, velocidad de expresión, fosfatasa-sacarina, DHL, pruebas de función hepática, albumina, calcio, urea y creatinina. La biopsia es sumamente diagnóstica. La biopsia de médula ósea también es necesaria. Si uno sospecha de algún tipo de linfoma asociado, que venga para más que todo para clasificarse de linfocitos B. La gamografía ósea, si están presentes los síntomas de dolor, resonancia, y si hay síntomas neurológicos, lo ideal es hacer la gamografía, donde se les conecta cierto tipo de medio de contraste. No sé si se utiliza el mismo medio de contraste como Tecnesio 66, donde entonces lo que hace es que el medio de contraste es absorbido por los ganglios, entonces se dibuja perfectamente en una gamografía. Aquí vemos una radiografía donde llama la atención el ensanchamiento mediastinal, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especies intercostales y una buena relación con la torácica, pero tenemos un ensanchamiento mediastinal, que lo primero que nos hace pensar a nosotros es en un timo más seguramente.
Aquí vemos una imagen de una tomografía cuando se ve el corte transverso así. De arriba hacia abajo se ve cómo está afectada una masa a nivel mediastínico, ¿verdad? También el linfoma se puede presentar a nivel cerebral. Vemos esta imagen de acá, ¿verdad? Parece ser un núcleo hemorrágico, pero no tanto. Pero sí tiene efecto de masa porque desplaza la línea media hacia nuestra derecha y entonces sí tiene un efecto de masa, ¿ya? Ven aquí, miren la línea media como viene, se dibuja para abajo y listo. Es una imagen característica del linfoma y pues en algunos casos pueden tener algún tipo de rash. El tratamiento, pues, 90% de los casos resuelven y van a radioterapia en el estadio 1, 85% van a radioquimioterapia estadio 2, estadio 3A del 75-80% radioterapia y 3B del 70-80% quimioterapia. En el estadio 4, quimioterapia y fármacos en un 50% de los casos. El tratamiento si es en el estadio 1A, 2A, radioterapia, si es del 2A al 4B, pues quimioterapia con adriamicina, bleomicina, vinblastina y decarbacina, o utilizamos el esquema MOP, que es mecloretamina, vincristina, procarbacina y prednisona. El trasplante autólogo de médula ósea, pues idealmente, pero existen algunas residuos importantes. El trasplante de células precursoras periféricas como trasplante autólogo halogénico de células progenitoras sanguíneas, recuperar la función medular tras la mielosupresión y agentes estimulantes de células progenitoras como el filgrastim. El filgrastim se utiliza porque es un medicamento que lo que hace es aumentar la celularidad de los leucocitos principalmente. Se utiliza cuando los pacientes por la misma quimioterapia tienen leucopenia severa y entonces en esos casos el paciente está propenso a tener infecciones, entonces se le coloca una ampollita de filgrastim con el objetivo de que eleven los leucocitos y que no tenga mucho riesgo de infecciones, ¿verdad? El tratamiento, pues, si es linfoma de baja agresividad, pues el tratamiento es conservador. Si están localizados, pues radioterapia local, quimioterapia. Si ya están en fases avanzadas, pues se puede dar poloquimioterapia, donde se le da quimioterapia, se le da radioterapia. Y los protocolos más usados son el CHOP, COP o CDP. Son siglas, como vemos en esta imagen de acá, que nos indican a nosotros qué medicamentos podemos utilizar, ya sea la meclovitamina, la vincristina y todo eso, ¿ya? Entonces el CHOP, si no estoy mal, tiene ciclofosfamida, tiene ondansetron, y no me recuerdo. Para síntomas linfomas agresivos, pues usamos el CHOP, el MACOP B o el CHOP, ¿verdad? Los linfomas no hodgkinianos, pues es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas clonales linfoproliferativas del tejido linfoide extramedular con diferentes patrones de comportamiento y de respuesta de tratamiento. El 85% resulta de proliferación de células B y solo un 15% deriva de células T o natural killer. 5 veces más frecuente que la enfermedad de Hodgkin y pueden ser indolentes o agresivos. El sistema de clasificación pues se clasifican en complejos y cambiantes. Existe la histología de bajo o alto grado. El de bajo grado pues están todos esos linfomas que son más lentos pero son incurables. Linfoma linfocítico, hemanocítico, centrocítico, folicular, linfoplasmocítico y centrocítico. Son más lentos pero incurables. Y veamos el linfoma de alto grado, el linfoma del centroblasto, el linfoblasto y el linfoma de Burkitt y todo eso, ¿verdad? Muy bien, entonces sigamos con la clasificación de los no Hodgkin. El linaje B, pues tenemos linfoma de linfocitos pequeños, linfoplasmocítico, folicular, células de manto, Burkitt, Malt. Del linaje de células T o NK, linfoma de células T del adulto, linfoma linfoblástico T, linfoma H monoblástico T. Y el diagnóstico de linfoma se hace siempre mediante el estudio histopatológico, casi siempre en ganglio linfático, tejido clínico hepático. La biopsia de otros órganos como la médula ósea se utiliza principalmente para estudiar la extensión del tumor y pocas veces como un procedimiento inicial de diagnóstico, por las complicaciones que tiene realizar la médula ósea, ¿ya? Linfoma de Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda,
linfadenitis tuberculosa, sarcoidosis y cáncer metastásico están dentro del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las características clínicas pues se pueden agrupar o estudiar en tres grupos dependiendo del tipo de linfoma que sea, si es de baja agresividad, agresivos o de alta agresividad. Si es de baja agresividad, pues los más comunes son linfocítico difuso de célula pequeña, foliculares, MALT y monocitoide. Los agresivos, folicular grado 3, difuso de célula pequeña, linfoma de manto y linfoma anaplásico. La manifestación clínica pues va a ser una masa de crecimiento rápido. La primera manifestación en tracto gastrointestinal, piel, hueso, cerebro, también puede estar infectados el anillo Waldeyer y tejidos linfáticos de la orofaringe, amígdalas y adenoides. Puede haber masas destructivas en vaso o hígado y hay una afectación tardía de la médula ósea, raramente un cuadro leucémico. Tumores de bajo grado asintomáticos pues no necesariamente necesitan tratamiento. Se pueden curar con algunos síntomas con clorambucilo o ciclofosfamida. La esplenectomía es a veces paliativa porque reconoce que es un órgano primario. Y la radioterapia, pues, y es una enfermedad local o de una masa. Y dentro del tratamiento están los análogos de purinas como la flutarabina, ¿verdad? Los de alto grado, pues, tienen mal pronóstico. El protocolo hecho, pues, es necesario. Se trata igual que una leucemia linfocítica aguda. Y se necesitan altas dosis de metrotexato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos qué hacemos si tenemos un paciente con esta imagen que vamos a ver? Como esta. ¿Qué hacemos? Pues entonces sabemos que tiene un tumor, sabemos que lo principal puede ser un linfoma, timoma, tiroidoma, pero entonces lo que tenemos que hacer acá es una biopsia. Se quita un pedacito del ¿cómo se llama? Del linfoma, se pellizca el linfoma y se manda a patología para ver cuáles son los hallazgos. Según los hallazgos que encontremos, pues entonces ya lo definimos como linfoma y según el linfoma en el que se encuentre, pues ya entonces decidimos si se le da quimioterapia, radioterapia o que sea o solamente tratamiento paliativo, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, pues lo importante